El grandioso reino de Arabia Saudita se encuentra en la península arábiga, una tierra bendecida con tesoros de oro líquido, el petróleo. Sin embargo, en medio de todo su brillante esplendor, se sienten aires de incertidumbre. Este reino, que alguna vez fue como una joya radiante, ahora está al borde de un cambio total, como el ave fénix que resurge de las cenizas. Arabia Saudita tiene que reinventarse para sobrevivir en un mundo donde el reinado del petróleo está llegando a su fin. ¿Cómo le hará para encontrar el camino hacia la renovación y la prosperidad en un mundo donde el petróleo está perdiendo su trono? Vamos a descubrir la verdad sobre cómo Arabia Saudita se está destruyendo a sí misma y cómo su fin podría estar cerca. Para entender el problemón que enfrenta Arabia Saudita, primero tenemos que cachar qué tan dependiente es esta nación de un solo recurso. El Estado saudita se define casi por completo por su control sobre este recurso líquido y negro. Tan solo en el año 2018, el sector petrolero del país representaba cerca del 87% de los ingresos del gobierno, alrededor del 90% de las ganancias por exportaciones y aproximadamente el 42% de su Producto Interno Bruto. Este nivel de dependencia no es solo para prender las alarmas, es económicamente peligroso. Imagínate que todo tu sustento dependiera de un solo trabajo, un solo cliente o una sola inversión. Ahora, multiplica ese riesgo por toda una nación de 35 millones de personas. Esa es la realidad que Arabia Saudita enfrenta todos los días. Arabia Saudita controla cerca del 17% de las reservas de petróleo probadas del mundo, las segundas más grandes del planeta después de Venezuela. Pero, a diferencia de las reservas de Venezuela, que técnicamente son más grandes pero en su mayoría son de crudo extrapesado, caro y difícil de sacar, las reservas un poco más pequeñas de Arabia Saudita son principalmente de crudo convencional, que es relativamente fácil y barato de acceder y refinar. Esta ventaja geológica ha sido tanto la mayor bendición de Arabia Saudita como lo que, al final, podría convertirse en su maldición. Por décadas, este fácil acceso a petróleo de alta calidad convirtió a Arabia Saudita en el mayor productor de petróleo del mundo. Hoy en día, es el tercer productor más grande, detrás de Estados Unidos y Rusia. A estos tres países a menudo se les conoce como los tres grandes de la producción mundial de petróleo, ya que juntos representan alrededor del 40% de la producción global. Pero aquí es donde las cuentas se ponen de a peso. La población de Estados Unidos es de unos 332 millones de personas, y la mayor parte de la producción de petróleo de Estados Unidos se consume en casa, lo que lo convierte solo en el tercer exportador más grande, después de Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita, con una población de alrededor de 35 millones, produce casi tanto petróleo como Estados Unidos, pero con mucho menos consumo interno. Esto significa que tiene un excedente mucho mayor para exportar. Esto crea lo que los economistas llaman la maldición de los recursos, donde la abundancia de recursos naturales puede frenar la diversificación económica y el desarrollo a largo plazo. Arabia Saudita es, por mucho, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo. Y el petróleo todavía proporciona cerca de un tercio del consumo de energía primaria del mundo. Países como China, India, Japón, Corea del Sur y muchos en Europa importan cantidades enormes de petróleo de Arabia Saudita y siguen dependiendo muchísimo de que esos flujos se mantengan. Por ahora, este simple cálculo es lo que le ha dado a Arabia Saudita un poder geopolítico enorme durante el último siglo. Consistentemente ha tenido más petróleo para exportar que casi cualquier otro país. Pero este dominio también trae consigo una gran responsabilidad y rivales decididos que buscan quitárselo. El papel de Arabia Saudita como el eje del mercado mundial del petróleo se basa en su capacidad para influir en los precios a través de decisiones estratégicas de producción. Como el mayor exportador de crudo y una de las pocas naciones con una capacidad de reserva importante, el reino puede estabilizar los precios o usarlos como palanca. Este poder quedó clarísimo durante el embargo petrolero de 1973, que le dio una nueva cara a la economía mundial. Ese año,
Durante la guerra de Yom Kippur, los miembros árabes de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo tomaron represalias contra el apoyo de Estados Unidos a Israel, imponiendo un embargo de petróleo. La prohibición se extendió más allá de Estados Unidos a otros países que consideraban partidarios, como los Países Bajos, Portugal, Japón y Canadá. Además de esto, los miembros de la OPEP redujeron la producción general, lo que agravó la situación. El resultado fue dramático. Los precios del petróleo se cuadruplicaron y una crisis energética se apoderó de gran parte del mundo industrializado. El embargo no fue un evento aislado, sino la culminación de años de creciente tensión entre los productores de petróleo y las compañías petroleras occidentales. Los gobiernos se apresuraron a diversificar sus fuentes de energía y a reorientar sus políticas exteriores. Y la crisis marcó un punto de inflexión en la geopolítica mundial, consolidando el papel central de Arabia Saudita en los asuntos internacionales hoy en día, aunque Estados Unidos importa solo una pequeña parte de su crudo del reino. Las decisiones sauditas todavía tienen consecuencias en todo el mundo. La invasión rusa de Ucrania, en 2022, subrayó esta realidad. A medida que las sanciones y las interrupciones relacionadas con la guerra redujeron el suministro ruso, los precios del petróleo se dispararon, presionando a las economías que dependen de las importaciones de energía. La administración de Biden instó a Arabia Saudita a aumentar la producción. Pero en cambio, Riad coordinó recortes con la OPEP, ajustando aún más los suministros y alimentando las presiones inflacionarias. Este dominio sobre los flujos mundiales de petróleo le ha valido a Arabia Saudita el apodo de el Banco Central del Petróleo, lo que refleja su influencia sin igual en los mercados energéticos. Sin embargo, este mismo poder atrae adversarios y deja al reino expuesto, haciendo que sus desafíos actuales sean especialmente delicados. Para entender qué tan delicada es la posición de Arabia Saudita, tenemos que viajar en el tiempo a cuando este reino no era más que tribus en guerra en un desierto sin fin. Vámonos a la época en que el petróleo de Arabia Saudita aún no se había descubierto. En medio de la península arábiga, donde se extiende el gran desierto llamado Najd, existía una zona aislada. En este rincón remoto, una interpretación estricta del Islam sunita conocida como wahhabismo echó raíces poco a poco, moldeando el destino de la región de maneras que nadie podría haber imaginado. En medio de los paisajes desolados de Arabia Central, dos clanes, la casa de Saud y el reformador religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab y sus seguidores, formaron una alianza inesperada a mediados del siglo XVIII. Juntos, forjaron los cimientos del primer Estado saudita de 1744 a 1818. Sentando las bases para un futuro reino. A lo largo de los turbulentos siglos XVIII y XIX, sucesivos estados sauditas surgieron y cayeron, deshechos por rivalidades internas y amenazas externas, incluidas las campañas militares otomanas. Sin embargo, de estos reveses surgió un joven líder decidido, Abdulaziz ibn Saud, impulsado por la ambición de restaurar el gobierno de su familia. En 1902, con un pequeño grupo de combatientes leales, Ibn Saud recapturó Riad, la sede ancestral de su familia. Esta audaz victoria marcó el comienzo de su campaña para unir Arabia bajo su autoridad. Al principio, las potencias mundiales prestaron poca atención a los conflictos en esta remota región, pero a medida que la Primera Guerra Mundial redibujó la geopolítica, Ibn Saud consiguió un apoyo limitado de los británicos, que buscaban aliados confiables contra los otomanos, con su liderazgo y respaldado por combatientes wahhabíes. Ibn Saud expandió su control por todo Najd. En la década de 1920, sus fuerzas vencieron a sus rivales, incluidos los hachemitas, y tomaron la región de Hejaz en 1925. Con sus ciudades santas de la Meca y Medina, el colapso del Imperio Otomano fortaleció aún más su posición. Para 1932, Ibn Saud unificó sus territorios y proclamó el reino de Arabia Saudita, declarándose su rey. El reino en sus inicios enfrentó desafíos, tensiones religiosas, divisiones tribales y pobreza.
para consolidar su gobierno. Ibn Saud forjó alianzas a través de matrimonios estratégicos y una extensa red familiar al principio. Los ingresos del Estado provenían principalmente de las peregrinaciones, pero los recursos seguían siendo escasos y la población luchaba contra la pobreza. La suerte del reino cambió drásticamente en la década de 1930, cuando buscadores de petróleo estadounidenses de la Standard Oil de California descubrieron vastas reservas de petróleo en la provincia oriental. Las primeras cantidades comerciales se encontraron en el pozo Dammam, número 7, en 1938, transformando las perspectivas del reino. Los ingresos del petróleo pronto reemplazaron las cuotas de peregrinación como la base de la economía, impulsando a Arabia Saudita al escenario mundial como una gran potencia y redibujando el destino del mundo árabe, y más allá. Y antes de seguir desentrañando este fascinante descubrimiento, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio futuro. No te olvides de compartirlo con tus amigos también. Ayuda mucho al canal y estoy emocionado de seguir trayéndoles más contenido increíble. El mayor desafío de Arabia Saudita en el siglo XXI es que su principal fuente de poder, el petróleo, tiene un futuro limitado. En algún momento, su capacidad para usar la energía como palanca geopolítica disminuirá. Esto no es una posibilidad lejana. La transición ya ha comenzado, y los líderes del reino son muy conscientes de ello. En las próximas décadas, a medida que los países avancen firmemente para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, la ventaja de Arabia Saudita como el banco central del petróleo importará cada vez menos. Si el reino no logra transformar su economía antes de que llegue ese día, corre el riesgo de quedarse con poco más que vastos desiertos. Un sistema político visto en el extranjero como una monarquía absoluta arraigada en el conservadurismo religioso, críticas generalizadas a su historial de derechos humanos y una protección decreciente de Estados Unidos. Mientras está rodeado de rivales regionales y domésticos, la magnitud de este desafío es evidente. La Unión Europea, históricamente uno de los mayores mercados de Arabia Saudita, se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática para el año 2050, lo que incluye la eliminación gradual de la mayor parte del consumo de combustibles fósiles. Si tienen éxito, Europa ya no será un cliente importante en unas pocas décadas. Japón, otro comprador de crudo saudita de larga data, también se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050, aunque el petróleo y el gas permanecerán en su mezcla por más tiempo que en Europa. Las implicaciones van más allá de la pérdida de clientes. La importancia geopolítica de Arabia Saudita descansa en gran medida en su capacidad para suministrar petróleo, no solo a los mercados mundiales, sino también a los principales aliados de Estados Unidos en Europa y Asia. Washington importa relativamente poco crudo saudita hoy en día, pero sigue valorando el papel de Riad en la seguridad energética mundial. Si este papel se erosiona, también podría hacerlo la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, formalizada por primera vez en 1945 durante la reunión entre el presidente Franklin D. Roosevelt y el rey Abdulaziz Ibn Saud, a bordo del USS Quincy. Sin un protector externo poderoso y con ingresos decrecientes para comprar armas o subsidiar a su población, la monarquía enfrentaría un creciente descontento interno y adversarios regionales envalentonados. Si Arabia Saudita no logra diversificar y reformar su economía, su propia supervivencia como Estado estable para fines de siglo podría estar en peligro. Esto no es alarmismo, sino una preocupación realista que pesa mucho sobre el liderazgo del reino. Así, para evitar una peligrosa espiral hacia el declive en las próximas décadas, Arabia Saudita debe transformar radicalmente su sociedad y economía si quiere sobrevivir. Este es el contexto detrás del anuncio de la Visión 2030, presentada en 2016 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobernante de facto y heredero aparente del reino. La Visión 2030 no es simplemente un ambicioso programa económico. Es una apuesta por la supervivencia. Si fracasa, el reino corre el riesgo de una grave inestabilidad. Si tiene éxito,
Arabia Saudita podría pasar de ser una monarquía dependiente del petróleo a una economía moderna y diversificada. Pero el camino a seguir está lleno de riesgos que podrían socavar la monarquía desde adentro. Las reformas bajo la visión 2030 ya han comenzado. En 2018, a las mujeres se les otorgó el derecho a conducir, y las restricciones sobre la vestimenta de las mujeres y la vida pública se relajaron un poco para fomentar una mayor participación en la fuerza laboral. Para los de afuera, estos pueden parecer cambios graduales, pero dentro de Arabia Saudita, representan cambios profundos que han provocado una reacción violenta de los conservadores religiosos. Una base tradicional de apoyo real. El turismo también se ha convertido en un foco central. El turismo religioso, especialmente a la Meca y Medina, se está expandiendo con proyectos de infraestructura a gran escala. Al mismo tiempo, el gobierno está promoviendo el turismo no religioso a través de desarrollos de alto perfil, incluido el proyecto NEOM de $500 millones. La Torre Jeddah, planeada como el edificio más alto del mundo, aunque la construcción ha enfrentado retrasos, y el proyecto del Mar Rojo, un desarrollo de turismo de lujo a lo largo de la costa del Mar Rojo. Sin embargo, estas empresas enfrentan enormes desafíos. Solo NEOM se proyecta que costará más que el Producto Interno Bruto anual de muchos países. Se están construyendo en una región con infraestructura turística limitada, condiciones climáticas extremas y restricciones culturales que pueden limitar el atractivo internacional. Arabia Saudita también ha buscado visibilidad global a través de los deportes y la aviación. Fue sede de su primer Gran Premio de Fórmula 1 en 2021 y anunció una nueva aerolínea nacional, Riyadh Air, en 2023, ordenando 72 Boeing 787 Dreamliners, en un acuerdo valorado en unos $37 mil millones. Al mismo tiempo, el reino ha estado canalizando cientos de miles de millones a su fondo de inversión pública, un fondo soberano diseñado para invertir a nivel mundial y diversificar las fuentes de ingresos lejos del petróleo, para reducir la dependencia interna del petróleo. Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en energía solar, aprovechando su clima desértico con uno de los potenciales solares más altos del mundo. Sin embargo, esto también enfrenta obstáculos: altos costos iniciales, dependencia de la tecnología extranjera y la necesidad de reestructurar la red eléctrica nacional. Pero aquí es donde la Visión 2030 enfrenta su obstáculo más peligroso. Y no es económico ni tecnológico, es ideológico. A medida que avanzaba el siglo XX, el crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos se desaceleró mientras que la producción saudita se expandió. Y para la década de 1970, el reino se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo. Washington se comprometió cada vez más a proteger este suministro vital. Y para principios de la década de 1990, Arabia Saudita era la principal fuente de importaciones de petróleo de Estados Unidos, representando aproximadamente una cuarta parte de las importaciones totales de crudo. Sin embargo, defender el reino se volvió más difícil políticamente, ya que el sistema de Arabia Saudita se volvió más rígidamente autoritario y dependiente de su establecimiento religioso, wahabí ultraconservador. La llegada de un gran número de trabajadores petroleros occidentales en la década de 1970 profundizó las tensiones con los clérigos conservadores. En noviembre de 1979, esas tensiones estallaron en la toma de la Gran Mezquita en la Meca, cuando cientos de militantes armados, liderados por Yuhayman al-Otaibi, irrumpieron en el lugar más sagrado del Islam. Denunciaron a la monarquía saudita como corrupta e insuficientemente islámica. El asedio duró 2 semanas y terminó solo después de feroces combates en los que las fuerzas de seguridad sauditas, con asistencia técnica de asesores franceses, retomaron la mezquita. Fue el desafío directo más serio a la legitimidad de la Casa de Saud desde la fundación del reino en 1932. Para apuntalar su gobierno, la monarquía respondió no con la liberalización, sino redoblando su alianza con los clérigos wahabíes, otorgándoles una autoridad más amplia y endureciendo las restricciones sociales. Las reformas que habían comenzado en la década de 1970 se revirtieron,
Se prohibieron los cines. Las mujeres desaparecieron de los medios públicos. Los códigos de vestimenta se hicieron cumplir más estrictamente. Los castigos por delitos como la homosexualidad se volvieron más severos, y la policía religiosa. El Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio se volvió mucho más visible en la vida diaria. Durante las siguientes 4 décadas, Arabia Saudita siguió siendo uno de los estados más conservadores y teocráticos del mundo. La familia real se basó en estrictas leyes religiosas para legitimar su gobierno entre los clérigos de línea dura. Pero al hacerlo, empoderó a una fuerza que continúa restringiendo y amenazando al reino desde adentro. La tendencia hacia el fundamentalismo religioso en casa eventualmente creó problemas aún mayores para Arabia Saudita y puso en peligro su relación con su principal protector y garante de seguridad, Estados Unidos. No fue coincidencia que Osama Bin Laden y Al-Qaeda surgieran del entorno religioso ultraconservador de Arabia Saudita. En 1990, cuando el Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait y amenazó a Arabia Saudita, Bin Laden ofreció al liderazgo saudita el uso de sus combatientes muyahidines, veteranos de la guerra afgana contra los soviéticos. La oferta fue rechazada y, en cambio, el rey Fahd permitió que Estados Unidos desplegara cientos de miles de tropas para defender el reino. La presencia de fuerzas estadounidenses en la tierra de las 2 ciudades más sagradas del Islam enfureció a Bin Laden y se convirtió en una de las quejas centrales de Al-Qaeda. Para 1996, Bin Laden había declarado públicamente ilegítima a la monarquía saudita, y para 1998 emitió una fatwa pidiendo ataques contra Estados Unidos y sus aliados. A partir de ese momento, Al-Qaeda vio tanto a Washington como a Riad como enemigos. El hecho de que el propio Bin Laden fuera de origen saudita y que 15 de los 19 secuestradores del 11 de septiembre de 2001 fueran ciudadanos sauditas dejó una tensión duradera en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Esta corriente extremista representa una de las amenazas internas más graves del reino, la misma ideología religiosa que una vez legitimó a la monarquía. En ocasiones se ha vuelto en su contra. Al mismo tiempo, las amenazas externas se multiplicaron. El surgimiento del régimen islamista chiita revolucionario en Irán, después de la Revolución Islámica de 1979, presentó a Arabia Saudita a su adversario regional más duradero, el Shah, un monarca absoluto. Fue derrocado y reemplazado por una teocracia clerical liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien declaró su intención de exportar la revolución a otros estados musulmanes, incluidos Arabia Saudita y sus vecinos del Golfo. Sin embargo, durante un tiempo, Riad y Teherán compartieron un enemigo común, Saddam Hussein. Irak invadió Irán en 1980, comenzando una guerra de 8 años, una década después. En 1990, Saddam invadió Kuwait y amenazó a Arabia Saudita. En respuesta, Estados Unidos reunió una coalición masiva, incluidas tropas sauditas, que expulsó a las fuerzas iraquíes en la Guerra del Golfo de 1991, con Saddam todavía en el poder. Tanto Irán como Arabia Saudita lo consideraban un freno para el otro, y las relaciones entre Riad y Teherán se mantuvieron relativamente cautelosas, pero no abiertamente hostiles. Ese equilibrio se derrumbó después de la invasión de Irak, por parte de Estados Unidos en 2003, que derrocó a Saddam e instaló un nuevo gobierno dominado por los chiitas. Arabia Saudita se opuso a la invasión, temiendo que Irán expandiera su influencia en Irak. Y eso es exactamente lo que sucedió. Con la población mayoritariamente chiita de Irak y su proximidad a Irán, Teherán rápidamente ganó influencia al respaldar a las milicias y partidos políticos chiitas. En respuesta, Riad comenzó a financiar y apoyar de forma encubierta a grupos sunitas en Irak. Esta rivalidad marcó el comienzo de una guerra de poder más amplia entre Arabia Saudita e Irán, una que se extendería por todo el Medio Oriente hasta el Líbano, Siria y Yemen, alimentando los conflictos sectarios que continúan desestabilizando la región. A medida que Arabia Saudita se encontraba cada vez más aislada y amenazada desde múltiples direcciones,
El reino comenzó un peligroso juego de alianzas cambiantes que ha rediseñado el panorama geopolítico del Medio Oriente. Empecemos con Rusia. Históricamente, las relaciones entre Riad y Moscú fueron tensas. Rusia resentía el apoyo saudita a los muyahidines durante la guerra soviético-afgana, mientras que Arabia Saudita se mantenía recelosa de los lazos de Rusia con Irán y su respaldo a Bashar al-Assad durante la guerra civil siria. Sin embargo, los intereses compartidos a veces superaron estas tensiones. Tras el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018, el presidente ruso Vladimir Putin restó importancia al incidente, citando la falta de pruebas concluyentes. Esta no fue la primera vez que extendió una cubierta diplomática al príncipe heredero Mohammed bin Salman, MBS. Desde 2016, Arabia Saudita y Rusia han cooperado a través de la OPEP Plus en la gestión de la producción de petróleo, una asociación que soportó desafíos, incluida una breve guerra de precios a principios de 2020. Para agosto de 2021, los dos países incluso habían firmado un acuerdo de cooperación militar. Ahora, a China. Desde 2013-2014, China se ha convertido en el mayor socio comercial de Arabia Saudita, principalmente debido a las importaciones de petróleo. Bajo MBS, la relación se profundizó. Apoyó públicamente las políticas de China en Xinjiang, a pesar de los informes generalizados de represión de la minoría musulmana uigur. Este apoyo abrió la puerta a lazos más estrechos. Arabia Saudita también comenzó a alinear la Visión 2030 con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, lo que estimuló un aumento en el comercio y la inversión. En diciembre de 2022, durante la visita de Estado del presidente Xi Jinping a Riad, las dos partes elevaron sus lazos a una asociación estratégica integral, marcando un nuevo capítulo en su alianza, dando un paso atrás. Los intereses compartidos son claros. China necesita suministros de energía seguros. Arabia Saudita necesita mercados confiables e inversión en infraestructura. Rusia busca aumentar los ingresos del petróleo, especialmente después de la invasión de Ucrania, en 2022. Para MBS, profundizar los lazos con estas potencias apoya tanto los objetivos de diversificación de la Visión 2030 como su apuesta por una mayor autonomía geopolítica. Estas nuevas alineaciones fueron moldeadas en parte por los cambios en las relaciones sauditas con Estados Unidos. Durante la presidencia de Donald Trump, los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita fueron inusualmente cálidos, con Trump priorizando los acuerdos de armas y restando importancia a los problemas de derechos humanos, lo que le dio a MBS una mayor legitimidad. Pero después de las elecciones estadounidenses de 2020, las relaciones se enfriaron bajo el presidente Joe Biden, quien se comprometió a recalibrar los lazos y criticó el historial de derechos humanos de Arabia Saudita. Mientras tanto, los acuerdos de Abraham de 2020, aunque no fueron firmados por Arabia Saudita, rediseñaron la diplomacia regional al normalizar los lazos entre Israel y varios estados árabes, lo que agregó presión sobre Riad para que reconsiderara su propia postura estratégica. Este acto de equilibrio entre superpotencias es peligroso. Al inclinarse hacia China y Rusia, Riad corre el riesgo de alienar a su protector tradicional, Estados Unidos, en el mismo momento en que todavía depende de las garantías de seguridad estadounidenses. Pero al mantener su alianza con Estados Unidos, corre el riesgo de frustrar a nuevos socios en Beijing y Moscú. Es un juego de alto riesgo donde un movimiento en falso podría dejar a Arabia Saudita peligrosamente aislada. Al mismo tiempo, Arabia Saudita debe mantener este cuidadoso acto de equilibrio, mientras Irán expande su influencia en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Dentro del reino, los miembros de la familia real, que se cuentan por miles, compiten por influencia en Riad, mientras que los conservadores religiosos se sienten cada vez más traicionados por la alianza de la Casa de Saud con los clérigos wahabíes, que se remonta a casi 3 siglos, pero que ahora se está rediseñando bajo el príncipe heredero Mohammed bin Salman. La lucha interna es casi segura, y el régimen ha respondido reprimiendo a la oposición islamista tanto dentro como fuera del reino. Esto refleja la larga y complicada relación entre Arabia Saudita y los grupos islamistas sunitas radicales
con raíces en el país, como Al-Qaeda y más tarde ISIS. Durante décadas, Al-Qaeda buscó derrocar a la monarquía saudita. Su estrategia era desestabilizar el reino atacando a extranjeros, desalentando el turismo y apuntando a trabajadores calificados del petróleo y el gas, debilitando los dos pilares de la economía saudita y finalmente erosionando la autoridad del Estado. El Estado saudita ha luchado contra Al-Qaeda desde la década de 1990. Pero una amenaza nueva y aún más amenazante surgió en 2014, cuando ISIS arrasó Irak y Siria en una campaña relámpago. Al igual que Al-Qaeda, ISIS juró que un día derrocaría a la monarquía saudita después de consolidar su llamado califato. El peligro se magnificó cuando quedó claro que miles de combatientes de ISIS eran ciudadanos sauditas. En respuesta, Riad apoyó a las fuerzas de oposición en Siria y se unió a la coalición global liderada por Estados Unidos para derrotar a ISIS, lanzada en septiembre de 2014. Esta coalición finalmente reunió a más de 80 países y organizaciones, la asociación militar internacional más grande desde las alianzas de la Segunda Guerra Mundial. Estas amenazas internas son especialmente peligrosas hoy en día porque el impulso de modernización de Arabia Saudita bajo la Visión 2030 está produciendo el tipo de agitación social que los grupos extremistas explotan. Cada reforma, ya sea otorgando nuevos derechos a las mujeres, abriendo lugares de entretenimiento o adoptando la inversión occidental, provoca una reacción violenta de los conservadores religiosos que durante décadas formaron la columna vertebral de la legitimidad saudita. En medio de las tumultuosas corrientes de cambio, Arabia Saudita lidia con la necesidad de invertir sabiamente, buscando aprovechar sus ingresos petroleros como un catalizador para la prosperidad a largo plazo, en lugar de sucumbir al atractivo de las ganancias a corto plazo. Con vastas reservas financieras, las decisiones del reino de hoy darán forma al destino de las generaciones futuras. El Fondo de Inversión Pública se ha convertido en un vehículo soberano de riqueza central, salvaguardando la riqueza nacional mientras canaliza capital hacia proyectos globales y domésticos. Las inversiones estratégicas en educación, salud e infraestructura siguen siendo esenciales para sentar las bases de una sociedad próspera. En el corazón de esta transformación se encuentra la necesidad de instituciones fuertes y transparentes, donde prevalezcan la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Los órganos de supervisión eficaces son fundamentales para fomentar la integridad en la gobernanza, garantizar que los fondos públicos se administren de manera responsable y promover una distribución equitativa de la riqueza. Sin embargo, el viaje hacia la resiliencia económica y el progreso social está lleno de desafíos y exige un cambio de un desarrollo dominado por el Estado hacia un sector privado vibrante e inclusivo. Se debe cultivar un panorama dinámico de emprendimiento e innovación, respaldado por asociaciones con inversores internacionales que aporten capital, tecnología y experiencia, impulsando a Arabia Saudita hacia una prosperidad sostenible. A pesar de los avances, el reino se encuentra en una encrucijada. En una trayectoria, una reforma gradual podría posicionar a Arabia Saudita como una potencia regional, un motor de progreso e innovación en el siglo XXI. En otra, las reformas vacilantes y el estancamiento económico podrían alimentar el descontento, hundiendo al Estado en la agitación con repercusiones mucho más allá de sus fronteras, a medida que el reino traza su rumbo a través de reformas inciertas. El camino por delante es desafiante, pero no sin promesas. Dentro de estas pruebas, se encuentra la oportunidad de renovación, con un liderazgo audaz y una determinación sostenida. Arabia Saudita tiene el potencial de forjar un futuro definido por la prosperidad, el progreso y la estabilidad, dando un ejemplo para la región en general y más allá. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.